Segunda parte, capítulo 64, que trata de la aventura que más pesadumbre dio a Don Quijote de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La mujer de don Antonio Moreno cuenta la historia que recibió grandísimo contento de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado, así enamorada de su belleza como de su discreción, porque en lo uno y en lo otro era extremada la morisca, y toda la gente de la ciudad, como a campana tañida, venían a verla. Dijo don Quijote a don Antonio que el parecer que habían tomado en la libertad de don Gregorio no era bueno, porque tenía más de peligroso que de conveniente, y que sería mejor que le pusiesen a él en berbería con sus armas y caballo, que él le sacaría a pesar de toda la morisma, como había hecho don Gaiferos a su esposa Melisendra. Advierta vuesa merced, dijo Sancho, oyendo esto, que el señor don Gaiferos sacó a su esposa de tierra firme, y la llevó a Francia por tierra firme. Pero aquí, si acaso sacamos a don Gregorio, no tenemos por dónde traerla a España, pues está la mar en medio. Para todo hay remedio, si no es para la muerte, respondió don Quijote, pues llegando el barco a la marina, nos podremos embarcar en él, aunque todo el mundo lo impida. Muy bien lo pinta y facilita vuestra merced, dijo Sancho, pero del dicho al hecho hay gran trecho, y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas. Don Antonio dijo que si el renegado no saliese bien del caso, se tomaría el expediente de que el gran Don Quijote pasase en berbería. De allí a 2 días partió el renegado en un ligero barco de 6 remos por banda, armado de valentísima chusma, y de allí a otros 2 se partieron las galeras a Levante, habiendo pedido el general al visorrey fuese servido de avisarle de lo que sucediese en la libertad de don Gregorio y en el caso de Ana Félix. Quedó el visorrey de hacerlo así como se lo pedía. Y una mañana, saliendo don Quijote a pasearse por la playa armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto, vio venir hacia él un caballero armado asimismo de punta en blanco, que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente, el cual, llegándose a trecho que podía ser oído en altas voces, encaminando sus razones a don Quijote, dijo: «Insidme, caballero, y jamás como se debe alabado don Quijote de la Mancha. Yo soy el caballero de la Blanca Luna, cuyas inauditas hazañas quizá te le habrán traído a la memoria. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso, la cual verdad si tú la confiesas de llano en llano, excusarás tu muerte y el trabajo que yo he de tomar en dártela. Y si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción, sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de 1 año, donde has de vivir sin echar mano a la espada en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y a la salvación de tu alma. Y si tú me vencieres, quedará a tu discreción mi cabeza, y serán tuyos los despojos de mis armas y caballo, y pasará a la tuya la fama de mis hazañas. Mira lo que te está mejor, y respóndeme luego, porque hoy todo el día traigo de término para despachar este negocio». Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del caballero de la Blanca Luna, como de la causa por que le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió: «Caballero de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta ahora no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar que jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que si visto la hubiérades, yo sé que procurárades no poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber belleza que con la suya compararse pueda. Y así, no diciéndoos que mentís, sino que no acertáis en lo propuesto, con las condiciones que habéis referido, acepto vuestro desafío. Y luego, porque no se pase el día que traéis determinado, y sólo excepto de las condiciones la de que se pase a mí la fama de vuestras hazañas, porque no sé cuáles ni qué tales sean, con las mías me contento, tales cuales ellas son.
Tomad pues la parte del campo que quisiéredes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga. Habían descubierto de la ciudad al caballero de la Blanca Luna, y díchoselo al visorrey, y que estaba hablando con Don Quijote de la Mancha. El visorrey, creyendo sería alguna nueva aventura fabricada por don Antonio Moreno, o por otro algún caballero de la ciudad, salió luego a la playa con don Antonio y con otros muchos caballeros que le acompañaban, a tiempo cuando Don Quijote volvía las riendas a Rocinante para tomar del campo lo necesario. Viendo pues el visorrey que daban los dos señales de volverse a encontrar, se puso en medio, preguntándoles qué era la causa que les movía a hacer tan de improviso batalla. El caballero de la Blanca Luna respondió que era precedencia de hermosura, y en breves razones le dijo las mismas que había dicho a Don Quijote, con la aceptación de las condiciones del desafío hechas por entrambas partes. Llegóse el visorrey a don Antonio, y preguntóle paso si sabía quién era el tal caballero de la Blanca Luna, o si era alguna burla que querían hacer a Don Quijote. Don Antonio le respondió que ni sabía quién era, ni si era de burlas ni de veras el tal desafío. Esta respuesta tuvo perplejo al visorrey en si les dejaría o no pasar adelante en la batalla, pero no pudiéndose persuadir a que fuese sino burla, se apartó diciendo: «Señores caballeros, si aquí no hay otro remedio sino confesar o morir, y el señor Don Quijote está en sus 13, y vuestra merced, el de la Blanca Luna, en sus 14, a la mano de Dios, y dense». Agradeció el de la Blanca Luna con corteses y discretas razones al visorrey la licencia que se les daba, y Don Quijote hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo de todo corazón y a su Dulcinea, como tenía de costumbre al comenzar de las batallas que se le ofrecían, tornó a tomar otro poco más de campo, porque vio que su contrario hacía lo mismo. Y sin tocar trompeta, ni otro instrumento bélico que les diese señal de arremeter, volvieron entrambos a un mismo punto las riendas a sus caballos, y como era más ligero el de la Blanca Luna, llegó a Don Quijote a 2/3 andados de la carrera, y allí le encontró con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que la levantó al parecer de propósito, que dio con Rocinante y con Don Quijote por el suelo una peligrosa caída. Fue luego sobre él, y poniéndole la lanza sobre la visera le dijo: «Vencido sois, caballero, y aun muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío». Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra». «Eso no haré yo, por cierto», dijo el de la Blanca Luna. «Viva, viva en su entereza la fama de la hermosura de la señora Dulcinea del Toboso, que sólo me contento con que el gran Don Quijote se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que por mí le fuere mandado, como concertamos antes de entrar en esta batalla». Todo esto oyeron el visorrey y don Antonio, con otros muchos que allí estaban, y oyeron asimismo que Don Quijote respondió que como no le pidiese cosa que fuese en perjuicio de Dulcinea, todo lo demás cumpliría como caballero puntual y verdadero. Hecha esta confesión, volvió las riendas el de la Blanca Luna, y haciendo mesura con la cabeza al visorrey, a medio galope se entró en la ciudad. Mandó el visorrey a don Antonio que fuese tras él, y que en todas maneras supiese quién era. Levantaron a Don Quijote, descubriéronle el rostro, halláronle sin color y trasudando. Rocinante, de puro malparado, no se pudo mover por entonces. Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía qué decirse ni qué hacerse. Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños y que toda aquella máquina era cosa de encantamento. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas escurecida, las esperanzas de sus nuevas promesas deshechas, como se deshace el humo con el viento. Temía si quedaría o no contrecho Rocinante, o deslocado su amo, que no fuera poca ventura si deslocado quedara. Finalmente, con una silla de manos que mandó traer el visorrey, le llevaron a la ciudad,
y el visorrey se volvió también a ella con deseo de saber quién fuese el caballero de la Blanca Luna que de tan mal talante había dejado a Don Quijote. Segunda parte, capítulo 65, donde se da noticia de quién era el de la Blanca Luna, con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la Blanca Luna, y siguiéronle también, y aun persiguiéronle, muchos muchachos, hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Entró en él don Antonio con deseo de conocerle. Salió un escudero a recibirle y a desarmarle. Encerróse en una sala baja, y con él don Antonio, que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo pues el de la Blanca Luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo: «Bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy, y porque no hay para qué negároslo, en tanto que este mi criado me desarma, os lo diré sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco. Soy del mismo lugar de Don Quijote de la Mancha, cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos. Y entre los que más se le han tenido he sido yo, y creyendo que está su salud en su reposo, y en que se esté en su tierra y en su casa, di traza para hacerle estar en ella, y así habrá 3 meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el caballero de los espejos, con intención de pelear con él y vencerle sin hacerle daño, poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor. Y lo que yo pensaba pedirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en el cual tiempo podría ser curado. Pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a mí, y me derribó del caballo, y así no tuvo efecto mi pensamiento. Él prosiguió su camino, y yo me volví vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplícoos no me descubráis, ni le digáis a Don Quijote quién soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de la caballería». «Oh, señor», dijo don Antonio, «Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de Don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco, y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane Don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto callaré, y no le diré nada, por ver si salgo verdadero en sospechar que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco. El cual respondió que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio, de quien esperaba feliz suceso. Y habiéndose ofrecido don Antonio de hacer lo que más le mandase, se despidió de él, y hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto, sobre el caballo con que entró en la batalla, se salió de la ciudad aquel mismo día, y se volvió a su patria, sin sucederle cosa que obligue a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio al visorrey todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de Don Quijote se perdía el que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia. 6 días estuvo Don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale Sancho, y entre otras razones le dijo: «Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo, que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada. Y pues sabe que donde las dan las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, dé una higa al médico, pues no le ha menester para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa, y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos.
Y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería. Y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios, y no me ha de faltar reino que gane, y algún condado que darte. Dios lo oiga, dijo Sancho, y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión. En esto estaban, cuando entró don Antonio, diciendo con muestras de grandísimo contento: Albricia, señor Don Quijote, que don Gregorio y el renegado que fue por él está en la playa. ¿Qué digo en la playa? Ya está en la casa del visorrey, y será aquí al momento. Alegróse algún tanto don Quijote y dijo: En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés, porque me obligara a pasar en Berbería, donde con la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a don Gregorio, sino a cuantos cristianos cautivos hay en Berbería. Pero ¿qué digo, miserable? ¿No soy yo el vencido? ¿No soy yo el derribado? ¿No soy yo el que no puede tomar arma en un año? Pues ¿qué prometo? ¿De qué me alabo si antes me conviene usar de la rueca que de la espada? Déjese de eso, señor, dijo Sancho. Viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti y mañana por mí, y en estas cosas de encuentros y porrazos no hay tomarles tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama, quiero decir, que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuestra merced ahora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada y ya debe de estar en casa. Y así era la verdad, porque habiendo ya dado cuenta don Gregorio y el renegado al visorrey de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix, vino con el renegado a casa de don Antonio. Y aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer, en el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo, pero en cualquiera que viniera mostrara ser persona para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera, y la edad, al parecer, de 17 o 18 años. Ricote y su hija salieron a recibirle, y el padre con lágrimas y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque, donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura. Las dos bellezas juntas, de don Gregorio y Ana Félix, admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban. El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas, que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente, Ricote pagó y satisfizo liberalmente así al renegado como a los que habían bogado al remo. Reincorporóse y redújose el renegado con la iglesia, y de miembro podrido volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento. De allí a 2 días trató el visorrey con don Antonio qué modo tendrían para que Ana Félix y su padre quedasen en España, pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedasen en ella, hija tan cristiana y padre al parecer tan bien intencionado. Don Antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo, donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se acaban. No, dijo Ricote, que se halló presente a esta plática, no hay que esperar en favores ni en dádivas, porque con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas, porque aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes el cauterio que abrasa, que del ungüento que molifica, y así con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone,
ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos, que continuo tiene alerta, porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que como raíz escondida, que con el tiempo venga después a brotar y a echar frutos venenosos en España, ya limpia, ya desembaraza de los temores en que nuestra muchedumbre le tenía. Heroica resolución del gran Filipo III y inaudita prudencia en haberla encargado al tal don Bernardino de Velasco. Una por una yo haré, puesto allá las diligencias posibles, y haga el cielo lo que más fuere servido, dijo don Antonio. Don Gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia. Ana Félix se quedará con mi mujer en mi casa, o en un monasterio, y yo sé que el señor visorrey gustará se quede en la suya el buen Ricote hasta ver cómo yo negocio. El visorrey consintió en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver por ella, vino en el decretado concierto. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio, y Ricote en casa del visorrey. Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros dos, que la caída no le concedió que más prestos se pusiese en camino. Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle Ricote a don Gregorio 1000 escudos, si los quería, pero él no tomó ninguno, sino solos 5 que le prestó don Antonio, prometiendo la paga de ellos en la corte. Con esto se partieron los dos, y don Quijote y Sancho después, como se ha dicho, don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie por ir el rucio cargado con las armas. Segunda parte, capítulo 66, que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer. Al salir de Barcelona, volvió don Quijote a mirar el sitio donde había caído y dijo: «Aquí fue Troya, aquí mi desdicha, y no mi cobardía se llevó mis alcanzadas glorias. Aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas. Aquí se escurecieron mis hazañas. Aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse». Oyendo lo cual Sancho dijo: «Tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades. Y esto lo juzgo por mí mismo, que si cuando era gobernador estaba alegre, ahora que soy escudero de a pie, no estoy triste, porque he oído decir que esta que llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién de arriba, ni a quién ensalza». «Muy filósofo estás, Sancho», respondió don Quijote, «muy a lo discreto hablas. No sé quién te lo enseña, lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso sino por particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia necesaria, y así me han salido al gallarín mis presunciones, pues debiera pensar que al poderoso grandor del caballo del de la blanca luna no podía resistir la flaqueza de Rocinante. Atrevíme, en fin, hice lo que pude, derribáronme, y aunque perdí la honra, no perdí ni puedo perder la virtud de cumplir mi palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos acreditaba mis hechos. Y ahora, cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Camina, pues, amigo Sancho, y vamos a tener en nuestra tierra el año del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para volver al nunca de mí olvidado ejercicio de las armas». «Señor», respondió Sancho, «no es cosa tan gustosa el caminar a pie que me mueva e incite a hacer grandes jornadas. Dejemos estas armas colgadas de algún árbol en lugar de un ahorcado, y ocupando yo las espaldas del rucio, levantados los pies del suelo, haremos las jornadas como vuestra merced las pidiere y midiere, que pensar que tengo de caminar a pie y hacerlas grandes es pensar en lo excusado». «Bien has dicho, Sancho», respondió don Quijote,
Cuélguense mis armas por trofeo, y al pie de ellas, o alrededor de ellas, grabaremos en los árboles lo que en el trofeo de las armas de Roldán estaba escrito. Nadie las mueva, que estar no pueda, con Roldán a prueba. Todo eso me parece de perlas, respondió Sancho, y si no fuera por la falta que para el camino nos había de hacer Rocinante, también fuera bien dejarle colgado. Pues ni él ni las armas, replicó Don Quijote, quiero que se ahorquen, porque no se diga que a buen servicio, mal galardón. Muy bien dice vuestra merced, respondió Sancho, porque, según opinión de discretos, la culpa del asno no se ha de echar a la albarda, y pues de este suceso vuestra merced tiene la culpa, castíguese a sí mismo y no revienten sus iras por las ya rotas y sangrientas armas, ni por las mansedumbres de Rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminen más de lo justo. En estas razones y pláticas se les pasó todo aquel día, y aún otros 4, sin sucederles cosa que estorbase su camino. Y al 5.º día, a la entrada de un lugar, hallaron a la puerta de un mesón mucha gente que por ser fiesta se estaba allí solazando. Cuando llegaba a ellos Don Quijote, un labrador alzó la voz diciendo: «¿Alguno de estos 2 señores que aquí vienen, que no conocen las partes, dirá lo que se ha de hacer en nuestra apuesta?» «Sí diré, por cierto», respondió Don Quijote, «con toda rectitud, si es que alcanzo a entenderla». «Ea pues el caso», dijo el labrador, «señor bueno, que un vecino de este lugar tan gordo que pesa 11 arrobas, desafió a correr a otro su vecino que no pesa más que 5. Fue la condición que habían de correr una carrera de 100 pasos con pesos iguales, y habiéndole preguntado al desafiador cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado, que pesa 5 arrobas, se pusiese 6 de hierro a cuestas, y así se igualarían las 11 arrobas del flaco con las 11 del gordo. «Eso no», dijo a esta sazón Sancho antes que Don Quijote respondiese. «Y a mí, que a pocos días que salí de ser gobernador y juez, como todo el mundo sabe, toca averiguar estas dudas y dar parecer en todo pleito». «Responde en buen hora», dijo Don Quijote, «Sancho amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato según traigo alborotado y trastornado el juicio». Con esta licencia, dijo Sancho a los labradores, que estaban muchos alrededor de él, la boca abierta, esperando la sentencia de la suya: «Hermanos, lo que el gordo pide no lleva camino ni tiene sombra de justicia alguna, porque si es verdad lo que se dice, que el desafiado puede escoger las armas, no es bien que éste las escoja tales que le impidan ni estorben el salir vencedor. Y así es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde, entresaque, pula y atilde, y saque 6 arrobas de sus carnes de aquí o de allí de su cuerpo, como mejor le pareciere y estuviere, y de esta manera, quedando en 5 arrobas de peso, se igualará y ajustará con las 5 de su contrario, y así podrán correr igualmente». «Voto a tal», dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho, «que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo, pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus carnes, cuanto más 6 arrobas». «Lo mejor es que no corran», respondió otro, «porque el flaco no se muela con el peso ni el gordo se descarne, y échese la mitad de la apuesta en vino, y llevemos estos señores a la taberna de lo caro, y sobre mí la capa cuando llueva». «Yo, señores», respondió Don Quijote, «os lo agradezco, pero no puedo detenerme un punto porque pensamientos y sucesos tristes me hacen parecer descortés y caminar más que de paso». Y así, dando de las espuelas a Rocinante, pasó adelante, dejándolos admirados de haber visto y notado así su extraña figura, como la discreción de su criado, que por tal juzgaron a Sancho. Y otro de los labradores dijo: «Si el criado es tan discreto, ¿cuál debe de ser el amo? Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte, que todo es burla sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura, y cuando menos se piensa el hombre, se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza». Aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad del campo, al cielo raso y descubierto.
Y otro día, siguiendo su camino, vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie, con unas alforjas al cuello y una azcona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie, el cual, como llegó junto a Don Quijote, adelantó el paso, y medio corriendo llegó a él, y abrazándole por el muslo derecho, que no alcanzaba a más, le dijo con muestras de mucha alegría: «Oh, mi señor Don Quijote de la Mancha, y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque, cuando sepa que vuestra merced vuelve a su castillo, que todavía se está en él con mi señora la duquesa». «No os conozco, amigo», respondió Don Quijote, «ni sé quién sois, si vos no me lo decís». «Yo, señor Don Quijote», respondió el correo, «soy Tosilos, el lacayo del duque mi señor, que no quise pelear con vuestra merced sobre el casamiento de la hija de doña Rodríguez». «Válame Dios», dijo Don Quijote, «¿es posible que sois vos el que los encantadores mis enemigos transformaron en ese lacayo que decís por defraudarme de la honra de aquella batalla?» «Calle, señor bueno», replicó el cartero, «que no hubo encanto alguno, ni mudanza de rostro ninguna. Tan lacayo Tosilos entré en la estacada, como Tosilos lacayo salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza, pero sucedióme al revés mi pensamiento, pues así como vuestra merced se partió de nuestro castillo, el duque mi señor me hizo dar 100 palos por haber contravenido las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla. Y todo ha parado en que la muchacha es ya monja, y doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla, y yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virrey que le envía mi amo. Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo». «Quiero el envite», dijo Sancho, «y échese el resto de la cortesía, y escancie el buen Tosilos a despecho y pesar de cuantos encantadores hay en las Indias». «En fin», dijo Don Quijote, «tú eres, Sancho, el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra, pues no te persuades que este correo es encantado y este Tosilo contrahecho. Quédate con él y hártate, que yo me iré adelante poco a poco, esperándote a que vengas». Rióse el lacayo, desenvainó su calabaza, desalforjó sus rajas, y sacando un panecillo, él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde, y en buena paz compañía despabilaron y dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas, con tan buenos alientos, que lamieron el pliego de las cartas solo porque olía a queso. Dijo Tosilos a Sancho: «Sin duda este tu amo Sancho amigo debe de ser un loco». «¿Cómo debe?», respondió Sancho. «No debe nada a nadie, que todo lo paga, y más cuando la moneda es locura. Bien lo veo yo, y bien se lo digo a él, pero ¿qué aprovecha? Y más ahora, que va rematado porque va vencido del caballero de la Blanca Luna». Rogóle Tosilos le contase lo que le había sucedido, pero Sancho le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase, que otro día, si se encontrasen, habría lugar para ello. Y levantándose, después de haberse sacudido el sayo y las migajas de las barbas, antecogió el rucio, y diciendo adiós, dejó a Tosilos y alcanzó a su amo, que a la sombra de un árbol le estaba esperando. Segunda parte. Capítulo 67. De la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo, en tanto que se pasaba el año de su promesa, con otros sucesos en verdad gustosos y buenos. Si muchos pensamientos fatigaban a Don Quijote antes de ser derribado, muchos más le fatigaron después de caído. A la sombra del árbol estaba, como se ha dicho, y allí, como moscas a la miel, le acudían y picaban pensamientos. Unos iban al desencanto de Dulcinea, y otros a la vida que había de hacer en su forzosa retirada. Llegó Sancho, y alabóle la liberal condición del lacayo Tosilos. «¿Es posible?», le dijo Don Quijote, «que todavía, oh Sancho, pienses que aquel sea verdadero lacayo? Parece que se te ha ido de las mientes haber visto a Dulcinea convertida y transformada en labradora, y al caballero de los espejos en el bachiller Carrasco, obras todas de los encantadores que me persiguen. Pero dime ahora, ¿preguntaste a ese Tosilos que dices que ha hecho Dios de Altisidora si ha llorado mi ausencia, o si ha dejado ya en las manos del olvido los enamorados pensamientos que en mi presencia la fatigaban?
No eran, respondió Sancho, los que yo tenía, tales que me diesen lugar a preguntar boberías. Cuerpo de mí, señor. ¿Está vuestra merced ahora en términos de inquirir pensamientos ajenos, especialmente amorosos? Mira, Sancho, dijo Don Quijote, mucha diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento. Bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido. Quísome bien al parecer Altisidora, dióme los 3 tocadores que sabes, lloró en mi partida, maldíjome, vituperóme, quejóse, a despecho de la vergüenza, públicamente, señales todas de que me adoraba, que las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. Yo no tuve esperanzas que darle, ni tesoros que ofrecerle, porque las mías las tengo entregadas a Dulcinea, y los tesoros de los caballeros andantes son como los de los duendes, aparentes y falsos, y sólo puedo darle estos acuerdos que de ella tengo, sin perjuicio, pero de los que tengo de Dulcinea, a quien tú agravias con la remisión que tienes en azotarte y en castigar esas carnes, que vea yo comidas de lobos, que quieren guardarse antes para los gusanos que para el remedio de aquella pobre señora. Señor, respondió Sancho, si va a decir la verdad, yo no me puedo persuadir que los azotes de mis posaderas tengan que ver con los desencantos de los encantados, que es como si dijésemos, si os duele la cabeza, untaos las rodillas. A lo menos yo os haré jurar que en cuantas historias vuesa merced ha leído que tratan de la andante caballería, no ha visto algún desencantado por azotes. Pero por sí o por no, yo me los daré, cuando tenga gana, y el tiempo me dé comodidad para castigarme. Dios lo haga, respondió Don Quijote, y los cielos te den gracia para que caigas en la cuenta y en la obligación que te corre de ayudar a mi señora, que lo es tuya, pues tú eres mío. En estas pláticas iban siguiendo su camino, cuando llegaron al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros. Reconocióle Don Quijote y dijo a Sancho, «Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Alcadia, pensamiento tan nuevo como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, oh Sancho, que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas, y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias, y llamándome yo el pastor Quijotiz, y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allá, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos, o de los caudalosos ríos. Darános con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas, asiento los troncos de los durísimos alcornoques, sombra los sauces, olor las rosas, alfombras de 1000 colores matizadas los extendidos prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna y las estrellas, a pesar de la oscuridad de la noche, gusto el canto, alegría el lloro, Apolo versos, el amor conceptos, con que podremos hacernos eternos y famosos no sólo en los presentes, sino en los venideros siglos. «Pardiez», dijo Sancho, «que me ha cuadrado y aún esquinado tal género de vida, y más, que no la ha de haber aún bien visto el bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás el barbero, cuando la han de querer seguir y hacerse pastores con nosotros, y aun quiera Dios no le venga en voluntad al cura de entrar también en el aprisco según es de alegre y amigo de holgarse». «Tú has dicho muy bien», dijo Don Quijote, «y podrá llamarse el bachiller Sansón Carrasco si entra en el pastoral gremio, como entrará sin duda el pastor Sansonino, o ya el pastor Carrascón. El barbero Nicolás se podrá llamar Niculoso, como ya el antiguo Boscán se llamó Nemoroso. Al cura, no sé qué nombre le pongamos, si no es algún derivativo de su nombre, llamándole el pastor Curiambro. Las pastoras de quien hemos de ser amantes como entre peras podremos escoger sus nombres, y pues el de mi señora cuadra así al de pastora como al de princesa, no hay para qué cansarme en buscar otro que mejor le venga. Tú, Sancho, pondrás a la tuya el que quisieres. No pienso,
respondió Sancho, ponerle otro alguno sino el de Teresona, que le vendrá bien con su gordura y con el propio que tiene, pues se llama Teresa. Y más que celebrándola yo en mis versos, vengo a descubrir mis castos deseos, pues no ando a buscar pan de trastrigo por las casas ajenas. El cura no será bien que tenga pastora, por dar buen ejemplo, y si quisiera el bachiller tenerla, su alma en su palma. Válame Dios, dijo Don Quijote, ¿y qué vida nos hemos de dar, Sancho amigo? ¿Qué de churumbelas han de llegar a nuestros oídos? ¿Qué de gaitas zamoranas? ¿Qué de tamborines? ¿Y qué de sonajas? ¿Y qué de rabeles? Pues, ¿qué si de estas diferencias de música resuena la de los albogues? Allí se verá casi todos los instrumentos pastorales. ¿Qué son albogues?, preguntó Sancho, que ni los he oído nombrar ni los he visto en toda mi vida. Albogues son, respondió Don Quijote, unas chapas a modo de candeleros de azófar, que dando una con otra por lo vacío y hueco, hace un son que, si no muy agradable ni armónico, no descontenta, y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín. Y este nombre, albogues, es morisco, como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en al, conviene a saber, almohaza, almorzar, alfombra, alguacil, alucema, almacén, alcancía, y otros semejantes, que deben ser pocos más. Y solos tres tiene nuestra lengua que son moriscos, y acaban en i, y son borceguí, zaquizamí y maravedí, alelí y alfaquí, tanto por el al primero, como por el i, en que acaban, son conocidos por arábigos. Esto te he dicho de paso, por habérmelo reducido a la memoria, la ocasión de haber nombrado albogues. Y hanos de ayudar mucho, al parecer en perfección, este ejercicio, el ser yo algún tanto poeta como tú sabes, y el serlo también en extremo el bachiller Sansón Carrasco. Del cura no digo nada, pero yo apostaré que debe de tener sus puntas y collares de poeta. Y que las tenga también maese Nicolás, no dudo en ello, porque todos, o los más, son guitarristas y copleros. Yo me quejaré de ausencia, tú te alabarás de firme enamorado, el pastor Carrascón de desdeñado, y el cura Curiambro de lo que él más puede servirse, y así andará la cosa, que no haya más que desear. A lo que respondió Sancho: yo soy, señor, tan desgraciado, que temo no ha de llegar el día en que el tal ejercicio me vea. Oh, qué polidas cuchares tengo de hacer cuando pastor me vea. Qué de migas, qué de natas, qué de guirnaldas, y qué de zarandajas pastoriles, que puesto que no me granjeen fama de discreto, no dejarán de granjearme la de ingenioso. Sanchica, mi hija, nos llevará la comida al hato, pero guarda, que es de buen parecer, y hay pastores más maliciosos que simples, y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada. Y también suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos, como por las ciudades, y por las pastorales chozas, como por los reales palacios, y quitada la causa, se quita el pecado, y ojos que no ven, corazón que no quiebra, y más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. No más refranes, Sancho, dijo Don Quijote, pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento, y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes, que te vayas a la mano en decirlos, pero paréceme que es predicar en desierto, y castígame mi madre y yo trompógelas. Paréceme, respondió Sancho, que vuesa merced es como lo que dicen, dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra. Estáme reprendiendo que no diga yo refranes, y ensártalos vuestra merced de dos en dos. Mira, Sancho, respondió Don Quijote, yo traigo los refranes a propósito, y vienen, cuando los digo, como anillo en el dedo. Pero tráeslos tú, tan por los cabellos, que los arrastras, y no los guías. Y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán, que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia. Pero dejémonos de esto, y pues ya viene la noche, retirémonos del camino real algún trecho, donde pasaremos esta noche, y Dios sabe lo que será mañana.
Retiráronse, cenaron tarde y mal, bien contra la voluntad de Sancho, a quien se le representaban las estrechezas de la andante caballería usadas en las selvas y en los montes, si bien tal vez la abundancia se mostraba en los castillos y casas, así de don Diego de Miranda, como en las de las bodas del rico Camacho y de don Antonio Moreno. Pero consideraba no ser posible ser siempre de día ni siempre de noche, y así pasó aquella durmiendo, y su amo velando.